La palabra santa para el avivamiento matutino. Aspectos cruciales de Mateo 5 al 7. Por Watman Nee y Winnesley. Semana 9, que tiene como título Hacer la voluntad del Padre a fin de poder entrar en su reino en aquel día, el día del tribunal de Cristo. Vamos por el día 2. Dice, bosquejo. Letra C. La voluntad de Dios está concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. Colosenses 1:9. Dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. 1. En 1:9 la voluntad de Dios se refiere a Cristo. La voluntad de Dios es profunda con relación a nuestra experiencia de conocer, experimentar y vivir al Cristo todo inclusivo y extenso, quien es Dios, hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Colosenses 2:9, 16 al 17. Dice, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Por tanto, nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a día de fiesta, luna nueva o día de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Número 2. Cristo es aquel que es preeminente, aquel que tiene el primer lugar en todo. Colosenses 1:18. Dice, y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Número 3. El Cristo todo inclusivo y extenso es la centralidad y la universalidad, el centro y la circunferencia de la economía de Dios. Versículo 15 al 17 y versículo 10. Dice, Él es la imagen del Dios invisible, primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. 10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Letra A. En la economía de Dios, Cristo lo es todo. Dios desea a Cristo y solo a Cristo. El Cristo maravilloso, preeminente y todo inclusivo, quien es el todo y en todo. Mateo 17:5. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a él oír. Colosenses 3:10 al 11. Dice, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. B. La intención de Dios en su economía consiste en forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo y extenso en nuestro ser, como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno. Colosenses 1:27. A quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Capítulo 3, versículo 4 y 10 y 11. Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Número 4. La voluntad de Dios es que el Cristo todo inclusivo y extenso sea nuestra porción. Colosenses 1:9 y 12. Dice, por lo cual también nosotros del día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. 5. La voluntad de Dios es que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y tengamos a Cristo como nuestra persona y nuestra vida. Colosenses 3:4 y 11.
Dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todo. Amén. Dios está concentrado en Cristo y es para Cristo. Por tanto, Cristo lo es todo en la voluntad de Dios, ¿verdad? Entonces, la voluntad de Dios se refiere a Cristo. Entonces, con relación a nuestra experiencia, nos toca conocer, experimentar y vivir al Cristo todo, inclusive y extenso, quien es Dios, ¿verdad? Dios hombre y la realidad de todas las cosas positivas en el universo. Vimos que Cristo es el preeminente, aquel que tiene el primer lugar en todo. Cristo es todo, inclusive y extenso, porque Él es la centralidad y la universalidad. Es decir, el centro y la circunferencia de la economía de Dios, o sea, de la voluntad de Dios, del plan de Dios. Entonces Cristo lo es todo. Dios desea a Cristo y solo a Cristo, el Cristo maravilloso, preeminente y todo inclusivo, que es el todo y en todos. Y el plan de Dios, su economía, su voluntad consiste en forjar al Cristo maravilloso, todo inclusivo extenso en nuestro ser como nuestra vida y nuestro todo, a fin de que lleguemos a ser la expresión corporativa del Dios triuno, de Cristo. La voluntad de Dios es que Cristo todo inclusivo sea nuestra porción. Por lo tanto, Dios quiere que conozcamos a Cristo, experimentemos a Cristo, disfrutemos a Cristo, seamos saturados de Cristo y tengamos a Cristo como nuestra persona en nuestra vida. Bien, veamos el alimento matutino. Leer con oración, Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del pleno conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y entendimiento. Amén, Señor Jesús, que no cesemos de orar por todos los hermanos y de pedir, Señor, que tanto nosotros como ellos, Señor, sean llenos del pleno conocimiento de tu voluntad en toda sabiduría y entendimiento espiritual. Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, entrelazados ellos en amor, hasta alcanzar toda la riqueza de la perfecta certidumbre de entendimiento, hasta alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo. Amén, sí, Señor, para que seamos consolados nuestros corazones, entrelazados en amor. Oh Señor Jesús, para que así podamos alcanzar toda la riqueza de la perfecta certidumbre de entendimiento, alcanzar el pleno conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, hasta que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Colosenses es un libro referente, esta es la introducción, dice, Colosenses es un libro referente a la voluntad de Dios. La sabiduría está en nuestro espíritu, a fin de que aprendamos, captemos y percibamos las cosas espirituales, y el entendimiento está en nuestra mente a fin de que podamos interpretar aquello que hemos percibido. De Colosenses 1:9, ¿no? Todos tenemos necesidad de sabiduría y entendimiento espiritual a fin de obtener el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios mencionada aquí es la voluntad eterna de Dios, la gran voluntad de Dios. Dicha voluntad no está relacionada con las cosas de nuestra vida diaria, sino con el propósito de Dios, la intención de Dios. Conocer esta voluntad requiere que poseamos el pleno conocimiento y tengamos toda sabiduría y entendimiento espirituales. ¿En qué consiste la voluntad de Dios conforme a su deseo, su intención en el universo entero, en la creación, en la obra redentora, en la era venidera y en la eternidad? Si leemos Colosenses, comprenderemos que la respuesta a esta pregunta es Cristo mismo. La voluntad de Dios está en Cristo, está centrada, concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo de la voluntad de Dios. Debemos saber esto y comprenderlo con sabiduría y entendimiento espiritual en nuestra mente clara y renovada. Esto lo vemos, esto es un extracto del libro Un esbozo general del Nuevo Testamento a la luz de Cristo y la Iglesia, parte 2. Romanos a Filemón, página 241 a 242. Amén. Bien. Sí,
vemos que la voluntad, en este pedacito lo que vemos que la voluntad de Dios, la voluntad eterna de Dios, la gran voluntad de Dios, ¿verdad? Diariamente necesitamos tener sabiduría y entendimiento a fin de obtener pleno conocimiento de esta eterna y gran voluntad de Dios, para percibir las cosas espirituales y que nuestra mente la pueda interpretar. Aquello que hemos percibido de la voluntad de Dios. Entonces requerimos el pleno conocimiento, requerimos que tengamos sabiduría y entendimiento espiritual para conocer la voluntad de Dios. Y esto es todos los días. Colosenses habla de que Cristo es la respuesta a toda la intención de Dios, al deseo de Dios, a la voluntad de Dios en el universo, a la creación, a la obra redentora, en la era venidera y en la eternidad. Cristo es la respuesta y es la voluntad de Dios. Entonces la voluntad de Dios está en Cristo, concentrada en Cristo y es para Cristo. Cristo lo es todo en la voluntad de Dios. Por eso, Señor, oramos para que tú nos hagas saber esto y comprenderlo con sabiduría y entendimiento espiritual en nuestra mente clara y renovada. Que diariamente podamos conocer a Cristo y ver a Cristo. Amén. Lectura para hoy. En el primer capítulo de Colosenses, el apóstol Pablo y sus colaboradores oraron pidiendo que los colosenses conocieran la voluntad de Dios. Y en el último capítulo, Epafras, un esclavo de Cristo, combatía fervientemente en oración a favor de la iglesia con respecto a ese mismo asunto. ¿Verdad? Colosenses 4:12. Por tanto, este es un libro que nos revela la voluntad eterna de Dios en el universo. Sí, porque los colosenses pidieron oración. Los colaboradores como Pablo pedían oración para que los colosenses conocieran la voluntad de Dios. Colosenses se refiere al misterio de Dios con relación a la voluntad de Dios. Para hablar referente a la voluntad de una persona debemos conocer lo que está en su corazón. Dios tiene un misterio y Él mismo es un misterio. Sabemos que Dios existe, pero aparentemente es difícil para alguien conocerlo a Él. No solo Dios mismo es un misterio, sino que lo que Él desea y se ha propuesto hacer es también un misterio. La expresión el misterio de Dios es hallada en Colosenses 2:2. Aquí el apóstol usa términos espirituales tales como todas las riquezas, la perfecta certidumbre de entendimiento y el pleno conocimiento. El misterio de Dios es en extremo misterioso, profundo y grandioso. Dicho misterio requiere que todas las riquezas de la perfecta certidumbre de entendimiento. Requiere toda la riqueza de la perfecta certidumbre de entendimiento. Por nosotros mismos no podemos explicar exhaustivamente qué es Dios y lo que Él se ha propuesto realizar. La respuesta se encuentra en el libro de Colosenses, ¿verdad? Entonces, para conocer la voluntad de Dios necesitamos conocer lo que está en su corazón. Dios tiene un misterio y Dios mismo es misterioso. Por eso es que Dios pareciera que no existiera, pero Dios existe. Y es un poco difícil conocerlo a Él. Entonces, por lo tanto, es difícil conocer lo que Él desea hacer, su propósito, ¿no? Es difícil. Entonces, el misterio de Dios,
todas las riquezas, la perfecta certidumbre, entendimiento y el pleno conocimiento. Es extremadamente misterioso, profundo y grandioso. Dicho misterio requiere toda la riqueza, la perfecta certidumbre de entendimiento y el pleno conocimiento. Por eso que es difícil explicar quién es Dios y lo que se ha propuesto realizar. La voluntad de Dios es profunda con relación a que conozcamos, experimentemos y vivamos al Cristo todo inclusivo. En Colosenses 1:9, Pablo no oró para que los colosenses supieran con quién debían casarse, dónde debían vivir ni qué clase de trabajo debían tener. Su corazón no estaba ocupado en cosas triviales como esta. En este versículo, la voluntad de Dios es referente a Cristo. No era la voluntad de Dios que los colosenses guardaran las observancias judías, las ordenanzas gentiles ni filosofías humanas. Además, tampoco era su voluntad que ellos que practicaran el ascetismo, el cual consiste en tratar duramente al cuerpo a fin de frenar los apetitos de la carne. Más bien, la voluntad de Dios era para que los colosenses conocieran, experimentaran, disfrutaran y vivieran a Cristo, y que permitieran que Cristo fuera la vida y la persona de ellos. Con respecto a nosotros, la voluntad de Dios sigue siendo lo mismo. Entonces, este parrafito nos quiere decir que así como la voluntad de Dios es profunda, entonces necesitamos conocerlo, experimentarlo y vivir para poder vivir a Cristo, para poder entender a Dios y su voluntad. No debemos estar enredados tanto en cosas tribales, sino démonos a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios no es que tratemos duramente el cuerpo a fin de frenar los apetitos de la carne, sino que experimentemos y disfrutamos y vivamos a Cristo. Que Cristo sea nuestra vida y nuestra persona. Y esta voluntad sigue siendo lo mismo, pues, eternamente. Si sabemos que la voluntad de Dios consiste en que seamos saturados de Cristo, esto significa que tenemos el conocimiento adecuado de la voluntad de Dios. Todo lo que hagamos debe ser hecho en la voluntad de Dios. Debemos casarnos en Cristo, trabajar en Cristo y movernos en Él. Cristo debe ser nuestra vida y nuestra persona misma. Esta es la voluntad de Dios. Estudio Vida de Colosenses, página 20-21. Lectura adicional, Estudio Vida de Colosenses, mensaje 3. Amén. Todo lo debemos hacer en Cristo. Entonces la voluntad de Dios es que seamos saturados de Cristo, que tengamos el conocimiento adecuado de la voluntad de Dios. ¿Sí? Está totalmente saturado de Cristo, para casarnos en Cristo. Por tanto, para ser saturados del Señor debemos casarnos con Cristo, trabajar con Él, vivir en Él y con Él, para que Él llegue a ser nuestra vida y nuestra persona. Amén. Oh Señor Jesús, te amo, Señor, cumple en nosotros, fórjate en nosotros. Señor, haz que tú te mezcles en nosotros de tal manera que seas tú en nosotros, Señor. Amén.